conocemos. Hace 2 años venimos en marcha caravana y aquí nos recibieron. Y bueno, pues, como bien nos dijo la compañera, soy Carlos Beas, soy coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Fuimos fundadores del Congreso Nacional Indígena. Me correspondió, tengo el honor de haber sido parte del equipo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos de San Andrés Sacamchén de los Pobres. Y bueno, pues también tengo el orgullo de ser parte de una radio comunitaria, Las Voces de los Pueblos, 102.1 FM desde Matías Romero, Oaxaca. Y bueno, pues, pues muy concretamente, y después de esta introducción, pues comentarles que el Istmo de Tehuantepec es la franja más estrecha de la República Mexicana y que desde épocas ya muy antiguas ha sido ambicionada por las grandes potencias. Es más, tan antiguo es esto que en una de las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V le hablaba ya sobre el valor de este lugar, ¿no? Que en esa época no se llamaba Tehuantepec, pues, ¿no? Tenía un nombre que se llamaba Guichí, que quiere decir tierra ardiente. Y bueno, pues, al paso de los años, los diferentes gobiernos y las diferentes empresas han estado ambicionando el control de este territorio y tenemos en la época de Benito Juárez, los norteamericanos condicionaron el reconocimiento a Benito Juárez, a su gobierno y la entrega de un apoyo, ¿sí?, a cambio de un paso libre por el Istmo de Tehuantepec, el famoso Tratado McLean-Ocampo, que pues no se suscribió, no se ratificó al final de cuentas. Hace un poco más de 100 años, con Porfirio Díaz, sí arrancó un megaproyecto vinculado al capital inglés, a la empresa Pearson, y ahí se inauguró la primera refinería de México en Minatitlán y el ferrocarril nacional de Tehuantepec. ¿Qué año estamos hablando? El tren comenzó la construcción ahí por 1897, éramos muy pequeños, pero se concluyó en 1907, ¿no? Entonces, con capital inglés, de la empresa Pearson & Son Limited. Bueno, hemos tenido un largo recorrido, pero yo quisiera señalar que esta característica de ser un istmo y de ser una parte estratégica en el circuito mundial de mercancías, ¿sí?, le ha dado al istmo mesoamericano o centroamericano una situación también de muchos conflictos sociales. Las guerras de Nicaragua, lo que ha ocurrido en los levantamientos en Panamá, en El Salvador, son parte de esa lucha que hay en la región del Istmo mesoamericano, que es similar a una otra zona de conflicto muy fuerte en el mundo, que es la del Canal de Suez, porque son puntos muy importantes estratégicos para ese circuito mundial de mercancías. Hoy, bueno, los últimos años con los gobiernos del PRIAN tuvimos diferentes confrontaciones en defensa del territorio, y lo más fuerte fue la imposición de un megaproyecto eólico. Actualmente hay 28 parques eólicos que generan 2 gigawatts de energía a través del viento y hay más de 15,000 hectáreas de tierras comunales, principalmente en manos de particulares y generando ganancias a empresas transnacionales, ¿no? Entonces es muy fuerte el despojo que hay. Y es la gran contradicción, porque en el Istmo de Tehuantepec la mayoría de las comunidades tienen un pésimo servicio de energía eléctrica con altas tarifas, voltaje fluctuante, y eso ha dado lugar también a un interesante movimiento de resistencia que vamos a comentar ahorita. Entonces, aquí el tema es de que nuestra región ha sido escenario de grandes proyectos, ¿sí? Es una zona productora de energía en estos momentos, pero aquí el tema es que en la época del PRI y del PAN, de los gobiernos estos, pues teníamos una lucha fuerte para la defensa del territorio. Nosotros pensábamos que con la llegada del nuevo gobierno, ¿sí?, y cuando digo pensábamos, no es en lo personal, sino fue la aspiración de la gente de la región, se iba a echar abajo estos proyectos de muerte, como decimos, o despojos. Sin embargo, pues muy pocos días después de que no había tomado posesión todavía Andrés Manuel López Obrador,
era un poco después de las elecciones, de que se dieron los resultados, 3 semanas después, estaba enviando ya una carta a Donald Trump informándole al presidente de los Estados Unidos que había la posibilidad de generar un proyecto de corredor interoceánico, ¿no? O sea, primero los pobres de la campaña se convirtió muy rápidamente en primero el gobierno de Estados Unidos y sus intereses, ¿no? Así de sencillo. Y por eso nosotros decimos que frente al me canso ganso de López Obrador, nosotros le decimos de lengua me como un taco, ¿no? O sea, así en esa lógica. ¿De ganso? Pues, bueno, sí, compañero, continúe. Es que ya me fui de Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Solo al interesante recuento histórico que está haciendo el compañero Carlos del Istmo, agregaría un pequeño dato, ¿no? Pero también en la guerra contra Estados Unidos el Istmo fue codiciado y fue parte del Tratado de Paz, ¿no? Este Tratado de Paz incluía que como parte del pago que según los norteamericanos tenía que hacerle México después de la guerra era el Istmo de Tehuantepec junto con las 2 Bajas Californias, solamente que en la negociación pues los representantes del gobierno mexicano lograron, vamos a decir así, salvar estas 2 porciones del territorio, la mesoamericana con el Istmo y las Baja Californias, pero efectivamente siempre ha sido por su ubicación y su posibilidad de conectar 2 océanos, súper codiciado, pero también al mismo tiempo ha generado la conciencia de los pueblos y la resistencia que hasta el día de hoy, pues aquí en la presencia misma del compañero Carlos en la radio se está expresando, ¿no? Y pues también recordarles que esta es una transmisión colectiva, que el tiempo de Radio Zapote se terminó ya y los compañeros que van a continuar van a tomar en un ratito la mesa y los micrófonos, entonces despacito, pero pues ya nos vamos despidiendo. Efectivamente, los compañeros van a retomar la radio, pero terminamos primero la entrevista con el compañero Carlos. Adelante, compañero. Bueno, me quedé paralizado, dije ya, así todavía, apenas me quedé en la introducción. Íbamos en la historia apenas. No, miren, rápidamente, el tema ahorita es fundamentalmente la imposición de un megaproyecto, el corredor transísmico, que anunció ya formalmente Andrés Manuel López Obrador en una visita a Salina Cruz en diciembre del año 2018, una vez que había tomado posesión de su cargo como presidente. Y aquí es importante los símbolos. En la escenografía del evento en Salina Cruz había un montón de sillas ocupadas por gente vestida de blanco, todos funcionarios del gobierno de Oaxaca, y detrás del presidente, del gobernador y etcétera, estaba una máquina de ferrocarril de la empresa Ferromex, ¿no? O sea, la empresa Ferromex es la empresa ferrocarrilera propiedad de Germán Larrea, del Grupo México, el responsable de muchos daños ambientales en el país, ¿no? Era clarísimo en ese momento ya que venía un proyecto donde la vieja nueva mafia del poder y del capital se habían montado ya al tren del nuevo gobierno. Y eso ha sido muy delicado porque se ha venido imponiendo este megaproyecto a través de consultas simuladas como las ocurridas en marzo del año 2019, como un proceso muy fracasado por la misma resistencia de los pueblos en septiembre del 2019 y por los eventos que se han realizado. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que ser autocríticos. Este proyecto, que consiste en una modernización del ferrocarril, ampliación de puertos, gasoductos, zonas industriales, un tendido eléctrico, ¿sí? Se está dando en un momento donde hay mucha confusión y división en los pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Todavía hay un sector que piensa que, pues que sí va a haber un cambio favorable, si todavía le tienen confianza, pero vemos al actual gobierno, y eso ha dividido mucho a las comunidades, y eso es muy delicado, ¿no? A lo mejor cuando enfrentábamos hace ya muchos años el megaproyecto con Ernesto Zedillo, las diferentes fuerzas sociales nos articulábamos y lo enfrentábamos de manera conjunta. Ahorita,
una parte muy importante del movimiento social del Istmo es morenista, hay que reconocerlo, y hay varios presidentes municipales, por cierto, muy corruptos, antiguos priistas, algunos de ellos, que utilizan los recursos públicos para movilizar a la gente al estilo del PRI, ¿no? Entonces, no fue casual que nosotros, después de hacer un evento en el Istmo, en Salina Cruz, y cuando se celebró la última asamblea del CNI ahí en Juchitán, a los 3-4 días, esos presidentes municipales morenistas movilizaron a una gran cantidad de gente. Es una situación difícil la que se vive porque hay esa división. Otro problema que tenemos es de que la resistencia de los actores que más o menos estamos en resistencia es muy débil. Y voy a decir por qué. Muchos de los actores, sí, que de pronto hacen foros en México y eso, no tienen la menor incidencia en las comunidades de la región. Y eso es muy delicado porque de nada sirve que te pongas a gritar en la Ciudad de México, o sí sirve, ayudas a visibilizar, ¿sí? Pero la resistencia real se tiene que dar en el lugar de los hechos. Y mientras estaba dando un foro recientemente en la Ciudad de México, estaban entrando ya las empresas, ¿sí?, a las comunidades, y pocos actores realmente estaban generando resistencia desde abajo. Entonces, es una debilidad que tenemos que reconocer, la división en los pueblos, la esperanza todavía en un proyecto que no se termina todavía de desenmascarar, la división misma o la desarticulación del movimiento social. Entonces, estamos en esa lucha. Ahora, hay señales interesantes. Esta misma semana, el día 20, cuando arrancó la jornada de Samir Vive, se llevó a cabo en Ixtepec, Oaxaca, una reunión pública en el marco de la consulta sobre la manifestación de impacto ambiental del proyecto de rehabilitación del ferrocarril, ¿sí? Y fue interesante que organismos o actores sociales que pensábamos que estaban a favor del proyecto, en ese momento se expresaron en contra. A mí me llamó la atención porque sí son actores que al final de cuentas o estaban muy cercanos a Morena o eran sectores muy cercanos al PRI, pero en ese momento, al ver realmente lo que significaba en la afectación de sus intereses, entonces están pasando cosas interesantes, esperamos que esto siga creciendo. Pero pues hay pueblos, asambleas, pueblos grandes como el ejido Mije, un ejido muy grande de San Juan Ixchicobi, ¿sí?, donde en asamblea ya el ejido de más de 330 ejidatarios, gente ayujay, mijes, acordaron que no va a haber trabajos, ¿no? Entonces, eso implica también, pues, una confrontación fuerte con el nuevo gobierno, que ya se la está gastando, pero pues de una manera muy extraña, ¿no? Había una cárcel, un reclusorio en Matías Romero, y con el pretexto de que con los temblores tan fuertes que tuvimos hace 2 años, casi 3, pues que había sufrido daños. Entonces sacaron a todos los reclusos y se los llevaron a 2 cárceles distintas, lejos de la región. Y 15 días después lo convirtieron en cuartel de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, esa es una señal de lo que se nos viene encima, ¿no? Y bueno, pues ya para no aburrirlas ni aburrirlos, si están los compañeros ya desesperados, ya nos dimos cuenta, el compañero Omar ya está listo para... bueno, es parte de... nada más para concluir, yo creo que yo quisiera hacer como un planteamiento crítico a nuestra actuación. A nosotros nos tocó la etapa de formación del Congreso Nacional Indígena. Estuvimos activos dentro del Congreso hasta 11 años nada más, hasta el año 2007, y ahí nosotros nos alejamos. ¿Por qué fue esto? Porque muchos de los actores que participamos en el Congreso, nada más nos articulamos para terminar compartiendo nuestra experiencia y sacando una declaración a veces redactada muy bien, sí, muy bonita, pero sin ninguna contundencia ya, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en esa época estaban presos algunos compañeros de Atenco por los hechos de 2006. Se acordó en la reunión precisamente de... no recuerdo ahorita en qué lugar fue esa reunión, pero fue en el Estado de México del CNI. Se preguntó a la asamblea, ¿vamos a apoyar el plantón de los compañeros de Atenco? Se levantaron las manos, ¿no?
Cuando terminó la reunión, no éramos más de 15 los que nos trasladamos a apoyar el cantón. Entonces, pues yo entiendo que a lo mejor muchos necesitábamos regresar a nuestros pueblos, a nuestros lugares, pero no había capacidad como para dar respuestas más contundentes, más allá de declaraciones. Y eso ha pasado con muchos actores sociales que en el paso de los años mantenemos atención en el proceso, pero hemos venido caminando por rutas paralelas. Ahora, recientemente restablecimos junto con otras organizaciones que fuimos invitadas a este proceso, pues nos parece importante hacer un esfuerzo de rearticulación y me parece importante que se haya celebrado en los días 20, 21 y el día de hoy una jornada nacional de movilización, que creo que es la primera vez que se hace en mucho tiempo, que yo recuerde no se hacía, y es la primera buena señal con los errores que tenemos. Por ejemplo, comentábamos que falta un equipo, ¿sí? Al Congreso Nacional Indígena, le hace falta un equipo de comunicación que trabaje hacia adentro y hacia afuera también. No logramos visibilizar la jornada de ayer, o de antier, ¿no? Hubo muchas acciones dislocadas, pero yo creo que ni siquiera los que estamos aquí sabemos qué es lo que hicieron los otros, ¿no? Y a veces dentro del mismo Oaxaca, o de Puebla, o de los diferentes lugares. Yo creo que es una limitación que se tiene que resolver. Y la otra cuestión es que yo creo que debemos ya dejar de pensar que somos los únicos, ¿sí? Hay otros actores sociales que están movilizando una posición de rebeldía también. Por ejemplo, dentro de 3 días, 4 días, va a haber una reunión de las redes que estamos en la resistencia en contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Hay una lucha de resistencia y hay miles y miles de familias, simplemente en Chiapas, ¿sí? Hay más de 70 municipios que están en resistencia civil. En Tabasco, que es la tierra del famoso señor, ¿cómo se llama el presidente de ese señor? ¿Quién sabe? ¿No? Creo Peje se llama. Sí. Fíjense, hay más de 350,000 usuarios en resistencia. Ahí López Obrador les ofreció un programa de borrón y cuenta nueva. ¿Saben cuántas personas le entraron a ese convenio? Al final de cuentas suscribieron el convenio final, 190. Ni en su propia tierra han podido romper el movimiento. Y este movimiento tiene, presencia, ¿no?, en muchos estados. Yo creo que en unos 10, 12 estados va a haber una reunión el día 26. Pero sí hubo la ley Garrote a partir de eso. Bueno, no voy a cuestionar eso, pero tienes razón, ¿no? También la ley Olimpia y muchas cosas que hay por ahí. Pero en fin, ya para concluir, creo que otra cosa que tenemos que hacer es como revitalizar una política de alianzas y salir de nuestro espacio. Como bien decía un compañero aquí en la reunión, pues, ¿cómo nos vamos a volver a convencer los que ya estamos convencidos? Aquí lo que se tiene que trabajar es en abrir y hacer un gran movimiento multisectorial con los diferentes sectores que se están movilizando, las compañeras que tienen una lucha muy fuerte, en algunos lugares universidades también, algunos sectores de trabajadores, movimiento campesino que hay algunos lugares donde también se está movilizando, y pues tratar de construir un actor social que revierta las políticas de un gobierno que con la careta de ser un gobierno popular nos resultó la misma gata, no más que revolcada. Así que me retiro el micrófono antes de que los duerma ya esta tarde. Pues muchas gracias por compartirnos este testimonio bastante interesante del compañero Carlos Beas, que nos platica desde el Istmo de Tehuantepec la historia y la organización. Y algo importante, habla de hacer autocrítica, de preguntarnos por qué no estamos caminando juntos, por qué están separados los movimientos, y apunta también sus palabras a una fuerza, pero de unidad, de unirnos los movimientos.